¿Cuándo fue la última vez que como colombianos nos preguntamos, ¿por qué estamos aquí? ¿Aquí en Londres, o en París, o en Roma, o en Nueva York, o en Miami? ¿Qué es lo que nos impulsa a salir despavoridos de nuestra patria? La respuesta común a esta pregunta es que nuestro país es pobre, que nuestro país es subdesarrollado, que los guerrilleros controlan el país y que en general el gobierno está lleno de políticos corruptos que trabajan solos por sus propios intereses. Este último punto es cierto en un nivel. Debido a nuestra falta de información sobre la realidad histórica, política, económica y social de nuestra nación, frecuentemente cementamos una narrativa al servicio del Estado. Todos tenemos una opinión sobre la situación en Colombia, pero no muchos realmente hemos investigado la situación en una manera profundamente científica y metódica. En otras palabras, la mayoría de nosotros formamos nuestras opiniones simplemente confiando en los grandes medios. Ese mismo medio que es controlado por las poderosas oligarquías con descendencia europea, las oligarquías coloniales que son las mismas personas que dirigen el país, que por unos cientos de años nos controlaron directamente de España y luego desde hace 200 años más a nivel local, en la que hoy llamamos el Parlamento colombiano. Esa oligarquía colonial durante demasiado tiempo han vivido como parásitos de los recursos de nuestras tierras y del trabajo de la mayoría de nosotros. Así que es esta élite colonial la que informa a los medios de comunicación sobre el estado de la nación. Qué conveniente, ¿no? Controlan la narrativa política y todos se la seguimos a la palabra. Es a partir de esta narrativa colonial que el mito de un país pobre viene. En lugar de gastar el presupuesto nacional en el desarrollo de nuestras industrias, las ciencias y la tecnología, esta pequeña élite parasitaria distribuye los fondos estatales entre ellos para que puedan financiar su propio desarrollo. Es decir, sus mansiones, sus limusinas y carros de último modelo, sus barrios segregados, su educación en los Estados Unidos y en Europa, y sus negocios privados. Así que ya ves, no está en su beneficio desarrollar el poder económico de nuestro país o nuestra estabilidad económica. A ellos no les importa un carajo el bienestar de la mayoría de la población, solo su propio éxito individual. La pequeña oligarquía colonial que tiene el poder político, en lugar de desarrollar nuestras propias industrias y tecnologías con el fin de avanzar nuestra productividad económica, prefieren traer las empresas extranjeras de los Estados Unidos y de Europa con el argumento de que necesitamos inversores que tienen la capacidad tecnológica para explotar los recursos que se encuentran en nuestra tierra. La realidad es que prefieren traer a las empresas extranjeras y recibir un corte de las riquezas que se saca de nuestros recursos, que desarrollar una economía independiente y autosuficiente. El presupuesto estatal siempre se canaliza de nuevo en los bolsillos de la élite colonial, mientras que la mayoría de nosotros quedamos con empleos inestables o con ningún empleo en absoluto. Nos dejan en condiciones empobrecidas en lo que es vivienda, educación, servicios de salud y servicios públicos que son deficientes en general. El hecho es que nosotros no somos pobres, estamos siendo saqueados por una élite parasitaria que tiene sus raíces en el periodo colonial. El otro mito, el que es más popular en los medios de comunicación, es el que dice que las guerrillas son la fuente principal de los problemas de nuestra nación. Eso no puede estar más lejos de la verdad. Colombia ha estado en crisis durante la mayor parte del siglo pasado y todo este siglo. Colombia estaba en crisis antes de que la guerrilla llegara a la escena política. Por esta razón, deben ser vistos como una de las consecuencias de nuestro problema, pero no es nuestro problema principal. No es negar su papel en la violencia y en la inestabilidad de nuestra nación, sino quitarles el papel tan central que la élite colonial y sus medios de comunicación les dan, para excusarse de la responsabilidad. Con o sin la guerrilla tendríamos la pobreza, la que impulsa a los jóvenes compatriotas pobres hacia la guerrilla. Con o sin la guerrilla tendríamos una educación deficiente.
Con o sin la guerrilla tendríamos mala atención médica. Con o sin la guerrilla nuestras miserables condiciones sociales seguirán siendo las mismas. Hay alrededor de 5 a 6 millones de colombianos residentes en el exterior. Una muy pequeña minoría son víctimas directas de la guerrilla, pero la mayoría de nosotros somos víctimas directas de un Estado que fue creado por una minoría colonial y que sigue sirviendo a esta minoría injustamente privilegiada. La realidad es que todo el entorno político, económico y social fue lo que nos hizo huir de nuestra patria. Irónicamente, la mayoría de nosotros que huimos terminamos en los lugares donde la riqueza de nuestra nación se ha acumulado, en Estados Unidos o en Europa. Nuestra falta de conocimiento histórico y político significa que llegamos a lugares como Inglaterra o los Estados Unidos y mostramos una inmensa gratitud porque nos han permitido vivir y trabajar en su país. Desconectados completamente del razonamiento que estos son los mismos países que se han enriquecido de nuestros recursos naturales y de la mano de obra de nuestro pueblo. Los mismos países que le pagan a la élite colonial colombiana para asegurar la protección de nuestras riquezas que ellos se roban. Según el Observatorio de Multinacionales en América Latina, hay más de 300 empresas españolas multinacionales en Colombia, hoy explotando nuestros recursos, nuestra mano de obra e incluso nuestros mercados a través de sus grandes empresas de telecomunicaciones. Y como si esto no fuera suficiente, obtienen exenciones de impuesto por parte del gobierno colombiano e incluso tienen personal militar a su disposición para protegerlos. Y los españoles no son los únicos. Los norteamericanos, Gran Bretaña y muchas otras empresas europeas y extranjeras también participan en este negocio injusto. Debemos llamar la situación en que nos encontramos hoy en día un ciclo continuo de la dominación colonial, tanto interna a través de los descendientes de los colonizadores españoles y externa a través de las ofertas beneficiosas que le hacen a sus primos en los Estados Unidos y en Europa. Uno de los principales ejemplos de nuestra dominación continua es el hecho que estamos bien contentos de todavía llamarnos colombianos, después de Cristóbal Colón, el antepasado de la élite colonial. Una relación donde ellos controlan nuestra política de generación a generación. Una relación donde ellos controlan las leyes, porque solo aquellos que tienen el poder político pueden realizar cambios en el sistema legal. Una relación en la que la mayoría de la gente trabaja duro para mantener un sistema económico que beneficia a la élite colonial y sus primos norteamericanos y europeos. Una relación en la que confiamos en esa misma élite parasitaria con nuestros servicios sociales, nuestras escuelas, nuestras universidades, nuestro transporte público, nuestra vivienda, nuestra salud, nuestros derechos a la tierra y así sucesivamente. Este esquema muy básico es para ayudarnos a ver que hay un sistema que debemos cambiar si queremos progresar como una nación digna. ¿Cuál es el punto en ser colombianos orgullosos en la Copa Mundial, mientras que en casa nuestro pueblo sufre de hambre, violencia estatal y en general una pobreza mental infinita y profunda? No hay punto en idolatrar a nuestros jugadores nacionales de fútbol cuando nos faltan los derechos más básicos que un ser humano debe tener. Estar orgullosos de nuestra nación no se trata de amar una bandera, ni de cantar un himno, o de idolatrar celebridades. Se trata de defendernos contra la oligarquía colonial que nos ha humillado durante 5 siglos. Se trata de ponerse de pie en contra de las injusticias que millones de nosotros enfrentamos dentro y fuera de nuestra hermosa tierra. El verdadero patriotismo es de traer cambio político, económico y social a nuestro pueblo. Y esto solo se puede ganar con apoyar y unirnos a los movimientos que se oponen al actual sistema de gobierno parasitario. Adelante, compatriotas, que tenemos una nación que reconstruir.